a todos los que nos seguís en el canal de YouTube de almasacultura.es. En primer lugar, pediros disculpas por los fallos técnicos que hemos tenido de conexión a red y demás. Hemos empezado 20 minutos más tarde, 25, pero vamos, esperemos que vamos a continuar ahora ya sin ningún problema. Comenzamos un nuevo directo desde Casa de Cultura y hoy toca el turno al curso de Mindfulness. Para ello está con nosotros Jorge Garrigós Cabañero. Jorge es licenciado en Psicología, máster en Psicología Clínica y máster en Inteligencia Emocional. Es facultativo en PNL y es experto en metodología DISC. Experto en entrenamiento con PNL, inteligencia emocional y entrenamiento sistémico de equipos. Se define a sí mismo como un apasionado del estudio del comportamiento humano, buscando continuamente el éxito tanto en la vida como en el trabajo. Esto le lleva a aumentar sus conocimientos en desarrollo personal y profesional. Actualmente, él trabaja como formador y entrenador en gestión del talento y desarrollo de competencias profesionales. Tiene experiencia de más de 5 años trabajando con equipos en las áreas de recursos humanos y gestión empresarial. Es director de Centro de Psicología y Entrenamiento, coordinador de SIM Valencia, la Escuela Internacional de Desarrollo del Talento. Es director de Life Project y docente de Mindfulness, Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales y Afectivas. Ahora, Jorge, es tu turno. Ahora te toca ya empezar, esperemos que no tengamos problemas, y explicarnos qué es el Mindfulness y cómo, de qué manera puede influir esto en nuestra vida personal y en el trabajo. Jorge, adelante. Muchas gracias, Pilar. Pues nada, con la presentación que ha hecho Pilar, pues la verdad es que ha definido bastante bien pues mi trayectoria. Ahora os contaré un poquito más, más detenidamente pues, toda mi experiencia y mi formación. Y bueno, lo primero pues pediros disculpas por el retraso, como bien ha dicho Pilar, porque bueno, pues las cosas del directo, nunca mejor dicho, que bueno, la tecnología pues a veces nos juega estas pasadas, ¿no? Y nada, así que pues vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño taller de 1 hora, hora y algo, que va a consistir en explicaros cómo funciona, ¿no?, la herramienta de Mindfulness. Y luego haremos una pequeña práctica en torno a 6-8 minutos para que podáis pues, experimentar en vuestra propia carne lo que es la práctica de Mindfulness. Y bueno, cualquier duda que os pueda surgir al final, pues también me la podéis comentar y bueno, pues la tratamos y todo lo que pueda resolveros, pues os lo resolveré. Ya os digo que es 1 horita y pico, no nos va a dar tiempo a profundizar mucho. Esto es una herramienta que en verdad pues, se necesita dedicarle tiempo y se necesita también pues, indagar un poquito, ¿no? Pero bueno, en esta horita y algo pues vamos a intentar esclarecer, ¿no?, todas las dudas que podáis tener en Mindfulness y que podáis participar de ello. Y bueno, pues yo os invitaré al final pues que una de dos, o que os apuntéis el año que viene también al curso de Mindfulness que se da en la Casa de la Cultura y bueno, podamos compartir pues más tiempo y conocernos en ese sentido. Como bien ha dicho Pilar, soy licenciado en Psicología. La verdad que a mí no me gusta presentarme con toda esa retahíla, ¿no?, de cosas porque, bueno, al final y al principio somos mucho más que todo eso, ¿no? Eso no deja de ser pues, una formación académica. Pero bueno, como bien ha dicho Pilar, pues mi gran pasión es el estudio del comportamiento humano. Mi trabajo, bueno, mi propósito de vida es ayudar tanto a las personas como a las empresas, ya que las empresas están formadas por personas, pues para que encuentren soluciones, ¿no?, solventen problemas, crezcan, se desarrollen. Y en definitiva, pues mi gran sentido de vida es trabajar por y para las personas e intentar llevarlas a otro nivel, ¿no?, ya sea en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Así que si os parece bien, pues vamos a entrar ya en materia, ya que no tenemos mucho tiempo y nos vamos poniendo con lo que es Mindfulness, ¿no? Por aquí también lo primero que quiero agradeceros es a todos los asistentes, ya que no estamos en un horario de prime time, ¿no?, como en televisión. Son horarios pues, complicados, ¿no?, para poder asistir, así que bueno, pues os agradezco a todos que hayáis hecho ese pequeño esfuerzo de sacar un ratito de vuestra vida pues, para poder asistir. Y nada, las caras que veo son caras muchas conocidas, o sea que os agradezco a Miguel, a Rafaela, a Salomé, a Josefina, a Remedios, a Juan Arraez y bueno, pues todos los que hayáis podido entrar para que podamos hacer este taller.
La primera pregunta sería si tenemos claro, ¿no? Que o sabemos algo o hemos oído algo de lo que es mindfulness, ¿no? Esto me pasa mucho a mí en los cursos cuando empezamos, el primer día les pregunto qué es mindfulness y les cuesta contestar, ¿no? Porque claro, pues es una corriente relativamente nueva aquí en España, no lleva muchos años. Entonces, pues bueno, cuesta, ¿no? Yo en plan de broma siempre digo que no es ninguna comida china ni ninguna corriente oriental de gastronomía, sino bueno, que traducido es conciencia plena. En sí, el mindfulness lo que es prestar atención al momento presente sin juzgar. Ese es uno de los principales requisitos, ¿no? que pide el mindfulness, que es estar en el aquí y el ahora. Nuestra mente pues divaga en multitud de problemas, se va al pasado, se va al futuro y está constantemente pues divagando y generando pensamientos. Vamos a preguntarle a Miguel. Miguel, sin extendernos mucho, ¿qué es para ti mindfulness? Tengo que deciros que Miguel es uno de mis alumnos pues, más aventajados, es uno de los que más ha practicado en esta herramienta y la verdad que colabora mucho conmigo en clase y es algo que le tengo que agradecer. Así que, Miguel, resumidamente, ¿puedes contarnos un poquito lo que es para ti mindfulness para que también los demás puedan entender tu punto de vista de lo que es mindfulness? Enciéndete el micrófono, Miguel, por favor. Miguel, no te oímos. Ahora, Miguel, no te oímos. Bueno, no pasa nada, Miguel. Tranquilo. No te preocupes, Miguel, no se oye. No te preocupes. Mirad, vamos a hacer una práctica si os parece. Y así. A Miguel no se le oye. Vale. Tiene el micrófono mal. Vale. Miguel, tienes el micrófono mal, no se te oye, tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer una pequeña práctica, si queréis, para empezar a ver lo que es mindfulness. Como os he dicho, pues es prestar atención al momento presente sin hacer ningún tipo de juicio, ¿no? Y esto nos cuesta mucho. Como os digo, por nuestra mente divaga, no para de tener pensamientos y cuesta una barbaridad que podamos, ¿no? En cierto modo, tener esa mentalidad o esa intención de estar en el momento presente. Voy a compartir la pantalla y os voy a pedir que hagamos una pequeña práctica, como os estoy diciendo. ¿Veis ahora mi pantalla? Hacerme con el pulgar, aunque sea... ¿Podéis ver la pantalla? Muy bien, genial, perfecto. Vale, pues vamos a compartir. Vale, hemos preguntado qué era el mindfulness. Vamos a hacer, como os digo, esta pequeña práctica. Vamos a no hacer nada, ¿lo habéis oído bien? No hacer nada durante un minuto. Qué curso, ¿no? Qué taller más guay. No hacer nada durante un minuto, ¿no? Y empezamos así. Yo controlo el minuto y nada, ahora os aviso, ¿de acuerdo? No hacemos nada es no me entretengo, no estoy haciendo otra cosa, sino simplemente un minuto en reposo. Un minuto.
Bueno, ya ha pasado el minuto, ¿me oís? ¿Qué ha pasado durante ese minuto? Se ha hecho eterno, ¿no? Un minuto sin hacer nada. Se ha hecho eterno. Y también os quería preguntar cuántos pensamientos hemos podido tener en ese minuto de no hacer nada. Posiblemente hayamos tenido en torno a 5, 10, 15, 20 pensamientos en ese minuto. Eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro y la máquina de hacer pensamientos, que es nuestra cabeza, no para de hacer y hacer y hacer y hacer pensamientos, ¿no? Fijaros, os quiero hacer una analogía, ¿no? Para que veáis. Fijaros lo que pasa en nuestro cerebro. Palomitas. ¿Por qué palomitas? Cuando nosotros hacemos palomitas en una olla, ¿qué ocurre? Cuando empiezan esos granos de maíz a calentarse y empiezan a saltar, es como que empiezan pop, 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 pop. Eso es lo que ocurre con una olla de palomitas. Pues esto es lo que pasa con los pensamientos. Los pensamientos, si os dais cuenta, prácticamente no los podemos parar. Y conforme va saliendo uno, va saliendo otro y va concatenando todos los pensamientos, y entonces es como que esos pensamientos son como palomitas. Empiezan a surgir y la olla va creciendo, ¿no? Incluso a veces hasta ponemos la tapa encima de la olla y las mismas palomitas nos hacen fuerza hacia arriba, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con nuestros pensamientos. Muchas veces no los podemos parar en su gran mayoría de los casos. Nos cuesta muchísimo. Y esto es lo que ocurre. Nosotros, fijaros lo que voy a decir, yo voy a decir datos que están corroborados, ¿no? Tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. El 90% son repetidos del día anterior. ¿Por qué? Porque no ponemos acción en esos pensamientos. Al no poner acción, nunca los solventamos, simplemente estamos preocupándonos y no ocupándonos. Y en su gran mayoría, esos pensamientos son negativos, como un mecanismo de defensa ancestral. Y vosotros me diréis, ¿cómo que un mecanismo de defensa ancestral? ¿Los pensamientos negativos? Sí, yo ahora os pongo un ejemplo. Imaginaros que vamos andando por un bosque y en ese bosque, pues vamos y oímos como un arbusto detrás de la vegetación algo moverse, ¿no? Claro, nuestro cerebro no nos dice, Jorge, tranquilo, que es un animalito muy bonito que viene a saludarte. No, nuestro cerebro, ¿qué nos dice? Para protegernos, por eso os digo que es un mecanismo de defensa ancestral, para protegernos nuestro cerebro siempre se pone en lo malo, en un porcentaje altísimo de veces. ¿Para qué? Para defendernos. Para defendernos. Entonces, cuando estuviéramos ahí en el bosque y oyéramos ese movimiento, ¿no?, de la vegetación, nosotros que nuestro cerebro, ¿qué pensaría? Pues cuidado, es un depredador, puede salir un animal, una alimaña y atacarte. Entonces nosotros simplemente de oír ese ruido ya estaríamos asustados. ¿Por qué? Porque lo hace para defendernos. Así que fijaros, os estoy diciendo que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, el 90% repetidos del día anterior, y en su gran mayoría son negativos, como mecanismo de defensa. Ahora podréis entender por qué esos pensamientos son negativos, simplemente para defendernos. O sea que aún así le tenemos que dar las gracias a nuestro cerebro, porque lo que está intentando hacer es defendernos. O sea que no es que sea malo, sino que nosotros no sabemos gestionarlo, ni sabemos sacarle la intención positiva, ni saber leer entre líneas qué nos está diciendo pues, ese pensamiento, ¿no? Luego, por otro lado, también querría hablaros de lo que es el piloto automático, ¿no? El piloto automático surge por el ahorro de energía. A nuestro cerebro no le importa nada nuestra felicidad, le da absolutamente igual nuestra felicidad. Lo que le importa es que sobrevivamos. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es hacer actividades rutinarias o de patrones para nuestro ahorro de energía. Imaginaros, por ejemplo, que los que conducís, el primer día que os pusisteis al volante del coche, sabéis la tensión, ¿no?, que llevábamos. Imaginaros que ese día se repitiera todos los días que nosotros cogiéramos el coche. Sería imposible. ¿Por qué? Porque la tensión que nosotros tenemos ese día de mete la marcha, pone el pie en el pedal, frena, nos genera tal tensión
que es imposible llevar eso. Por eso nuestro cerebro tiende a automatizar, tiende a hacer patrones rutinarios. ¿Para qué? Pues para ahorrar de energía. Pero esto tiene un efecto dañino en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Fijaros, cuando el piloto automático está muy activo, los centros neurálgicos que entran en juego son el de la gestión de las emociones y también de la memoria autobiográfica. Claro, si estamos diciendo que como mecanismo de defensa ancestral nuestros pensamientos son negativos y cuando estamos en piloto automático se activan los mecanismos autobiográficos y la gestión de las emociones, obviamente si esos pensamientos son negativos, pues nuestras emociones van a ser negativas o con una tendencia negativa y el sentido del yo también va a ser negativo. Es decir, cuando nosotros estamos en piloto automático, posiblemente tengamos una connotación más negativa de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos, que positiva. Y el piloto automático nos deja pensar mucho más. Simplemente os pongo y que penséis en una actividad rutinaria que hagáis el día a día. Es decir, pues tender la ropa, hacer el fregue, hacer la cama, todo aquello que tenemos muy automatizado nos permite que nuestro cerebro esté en otro lugar. Claro, al permitirnos que esté en otro lugar, divagamos y tenemos un montón de pensamientos. Como os digo, entre 60 y 80.000 pensamientos diarios. Entonces, tener muy en cuenta esto. Tener en cuenta que nuestro cerebro está hecho para eso, para defendernos, por eso tenemos esos pensamientos, y que luego el piloto automático también está hecho para ahorro de energía. Si os dais cuenta, en ningún momento nuestro cerebro se está preocupando de que tengamos una vida plena, sino que se está encargando de que sobrevivamos. ¿No? Y entonces lo que hace es pues generar como un tipo de estado de ánimo más bajo por el hecho de que está ocurriendo pues, todo esto en nuestro cerebro. Perdonad, estoy escuchando una pequeña voz por ahí que no sé quién es, pero os voy a pedir el favor de que quitéis el micrófono. ¿Cómo se quita? Por favor, soy Juan. Mira, Juan, tienes abajo a mano izquierda, tienes dos pestañitas. Una de micrófono y otra de cámara. Y lo que quiero que hagas con eso es clicarle y así se quitará. Buenas, Juan. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, sigamos con la clase. Quería haceros ahora una pregunta, ¿no? Fijaros qué diapositiva os pongo. Mindful or mindful, ¿vale? Esto quiere decir mente llena o mente plena. Fijaros que el perrito va a dar un paseo y está en el paseo. Disfruta del sol, no se calienta, no tiene otros pensamientos. Sin embargo, nosotros, si os dais cuenta, vamos divagando constantemente con todos los problemas que llevamos. Es decir, saldríamos a dar un paseo y estaría en nuestra cabeza pues los problemas que tengo con mi familia, otros asuntos que tengo con la casa, hipotecas, problemas económicos, problemas del trabajo. Es decir, no estamos donde estamos, estamos en otro sitio y esto nos pasa constantemente. Estamos en la mañana desayunando y estamos ya en el trabajo con nuestros compañeros. Estamos por la tarde o al mediodía comiendo y estamos ya pensando en qué voy a hacer esta tarde o esta noche qué voy a preparar de cenar o qué voy a hacer en el trabajo, ¿no? Yo ahora simplemente os querría hacer una pregunta. ¿Con cuánta gente os acostasteis anoche? ¿Con cuánta gente os habéis duchado esta mañana? ¿Con cuánta gente o con cuántos problemas os habéis tomado el café a primera hora? Pues seguramente en la ducha me diréis, pero vamos, si no me he duchado con nadie. O me diréis, no, si anoche me acosté solo. Sí, totalmente. Pero en vuestra cabeza no funciona así. Seguramente esta mañana, si habéis ido a ducharos antes de ir a trabajar o antes de ir a hacer cualquier actividad, pues en la ducha estáis con vuestro hijo, con vuestra hija, con vuestros nietos, con vuestros compañeros de trabajo, con el jefe. Y posiblemente en la ducha hayan pasado ya infinidad de personas antes de nosotros comenzar el día, ¿no?
Pues esto es lo que ocurre con nuestra mente. Nuestra mente divaga constantemente y está en una agitación. Obviamente esto tiene pues, unas repercusiones importantes, ¿no? Y sobre todo lo que nos produce es un estrés increíble, ¿no? Hoy por hoy en la sociedad donde vivimos, esta sociedad que los expertos llaman VUCA, una sociedad donde es volátil, incierta, es ambigua, es cambiante, vivimos en un mundo muy, muy estresado, ¿no? Queremos las cosas para ayer, constantemente estamos corriendo, ¿no? Para arriba, para abajo, no llegamos nunca y tenemos la sensación de ir como pollo sin cabeza. Esto está teniendo una repercusión importantísima en nuestra salud, ya que no podemos o no sabemos disfrutar del momento presente. Y cuanto más evoluciona la sociedad, pues más rápido vamos y la verdad que, como os digo, pues esto está teniendo unas secuelas, ¿no? A nivel psicológico y físico en nuestra salud. Nos cuesta una barbaridad el parar, ¿no? Y el estar en el momento presente. Esto, como os digo, al final no nos deja disfrutar de nada. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sitio estando ya en otro. Fijaros lo que ocurre hoy por hoy en las comidas, ¿no? Estamos en la comida y nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra mujer, nuestro marido, pues está con el teléfono o está en otra cosa, ¿no? Que no debería estar, sino que debería estar en la comida y prestando atención a lo que estamos haciendo. El estrés es lo que nos produce, ¿no? Al final el estrés, esa ansiedad, pues nos genera mucho malestar y no nos permite pues, disfrutar de la vida. Fijaros, os quería hacer también otra analogía. Hay un libro que me encanta que se llama ¿Por qué las cebras? Perdonad que no puedo pasar la diapositiva. A ver. Fijaros, hay un libro que me encanta que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Vale? El autor de este libro es Robert Sapolsky y es uno de los referentes del antiestrés a nivel mundial. Él habla de que, pues que las cebras no tienen úlceras. Vosotros fijaros lo que hacen las cebras. Imaginaros que están en la sabana, ¿no? Y están ahí bebiendo agua en su charca, en su laguillo, y viene el depredador, ¿no? El león detrás. Y entonces salen todas corriendo. El león pilla a una, empieza a devorarla, y si os dais cuenta, la cebra, ¿qué hace? La cebra, 10, 15, 20 metros alejados del león, donde ha pillado a su prima, a su tía, a su hermana, la cebra sigue haciendo su vida. Es decir, ha pillado a la presa y entonces en 10, 15 metros ellos siguen pastando y siguen bebiendo e intentan llevar su vida y seguir funcionando de una manera normal. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros ya ha pasado el evento y nosotros aún seguimos calentándonos la cabeza, nosotros aún seguimos pensando, aún seguimos machacándonos, aún seguimos criticándonos, aún seguimos enjuiciando a la gente, ¿no? Y esto pues tiene un deterioro importantísimo, ¿no? En nuestra salud. Como os digo, nos estresamos muchísimo. Tenemos siempre todos los problemas en mente. Hay algunos que los solventamos, otros no los solventamos. Y esto pues está teniendo un gran impacto como os digo, en nuestra calidad de vida. Fijaros, el mindfulness aparece como una herramienta pues, potente para reducir estrés y ansiedad. Yo hago un curso basado, bueno, es un curso que John Kabat-Zinn pues, saca instructores para la reducción de estrés y ansiedad y es en 2 meses, ¿no? En 2 meses garantiza que el estrés y la ansiedad se reduce gracias a la práctica de mindfulness. Y ahora entraremos un poco más en profundidad en todo esto que os estoy comentando. Fijaros el deterioro que tiene pues esta vida tan estresada, como os digo, en este mundo tan volátil, incierto, cambiante constantemente, ¿no? Y que tenemos la sensación de no llegar nunca. Fijaros qué repercusión, por ejemplo, tiene en nuestro estrés, ¿no? Fijaros, nuestro estrés, y hoy por hoy en el siglo XXI, la enfermedad que va a dominar todo, ¿no? Va a ser el estrés, el exceso de cortisol.
Eso nos va a traer o nos va a derivar a otro tipo de problemas, como puedan ser pues, problemas musculares, problemas como cánceres, problemas cardiovasculares, nos va a traer problemas patológicos a nivel de pues, depresión, ansiedad y otro tipo de trastornos, ¿no? Fijaros, pero el estrés, centradamente, lo que tiene es una respuesta muy, muy potente en la activación del sistema cardiovascular, del sistema esquelético, del muscular, del sistema nervioso. Aumenta la temperatura, nuestra tensión arterial, la respiración, la tensión muscular. Esto lo habéis notado todos, ¿no? Porque todos vivimos prácticamente en ese estrés y todos habéis tenido algún tipo de sobrecarga o en algún momento pues habéis tenido una respiración agitada o incluso pues habéis tenido pues problemas de tensión, ¿no? Claro, pues todo esto es producido por lo que os digo, por la enfermedad del siglo XXI que va a ser el exceso de estrés. Y esto pues nos lleva a unas consecuencias muy, muy, muy fuertes, como puedan ser pues, como os digo, pues tensión arterial, dolor de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos, problemas sexuales, menor productividad. Esto se nota mucho. Yo que, por ejemplo, también voy a empresas a ayudar y a trabajar con ellos a nivel de programas que desarrollamos en las empresas, uno de los mayores problemas que nos encontramos es la falta de eficacia y la falta de productividad. Y esto es se ve muy pronunciado, ¿no? por los niveles y las cantidades de trabajo excesivo que estamos llevando todos y todas las obligaciones que tenemos en el día a día. Entonces, esta herramienta la estamos también llevando a empresas para pues, que reduzcamos todo lo posible pues, esos niveles, ¿no? de estrés, de ansiedad, que nos hacen menos productivos. Luego, pues también problemas sociales, irritabilidad, incluso abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ansiedad o tenemos mucho estrés, el que fuma, fumará más. El que bebe, beberá más. Y el que hace algún tipo de actividad, como pueda ser correr o como pueda ser cualquier conducta sustitutiva para reducir ese estrés, pues lo hará mucho más. Fijaros, los sistemas damnificados, es decir, los sistemas que más dañados salen de toda esta vida que estamos llevando, son el sistema digestivo, el sistema reproductor y el sistema inmunológico. Ahora podréis entender pues, por qué últimamente, en estas últimas décadas, pues, la gente tiene multitud de problemas a nivel de úlceras, reflujos, problemas estomacales. Luego también habréis notado cómo la gente últimamente pues, le cuesta más tener hijos, quedarse embarazados. ¿Por qué? Pues porque esto es un hándicap para poder hacerlo de una manera más natural, ¿no? Y siempre va en detrimento de esa capacidad. Y luego también el sistema inmunológico. Es decir, cuando nosotros tenemos mucho estrés, nuestras defensas bajan y estamos mucho más propensos, o somos mucho más propensos a poder coger pues una infección, por ejemplo. Entonces, vosotros imaginaros en el ejemplo que os he puesto de la cebra, cuando el león va detrás de la cebra, pues no le hace falta para nada en ese momento lo que es el estómago, ¿no? Lo que es el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es huir del depredador. Entonces el sistema digestivo se desconecta. El sistema de reproductor tampoco es necesario. Vosotros imaginaros que va la cebra corriendo por ahí por la sabana y entonces va el león detrás y no le va a guiñar el ojo a la cebra al lado. No, ¿por qué? Pues porque en ese momento el sistema reproductor no es necesario. Y luego tampoco el sistema inmunológico. Entonces podréis entender por qué se ven damnificados. Porque en ese momento lo único que necesitamos es el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema visual. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es huir del depredador. Vale. Entonces, llevemos ese ejemplo a nuestro día a día. ¿Qué ocurre? En nuestro día a día, nosotros ahora mismo no tenemos que huir de un depredador, pero nuestro propio estrés, nuestro propio exceso de trabajo, nuestros propios compromisos, esta vida acelerada que llevamos, nuestro cerebro la entiende como una amenaza. Entonces nosotros no hace falta que salgamos corriendo, ¿no? Porque viene un depredador. Nuestro propio depredador es el tipo de vida que llevamos, este tipo de vida occidentalizada en el que parece que no llegamos a nada. Entonces, imaginaros que vivimos en esa constante alerta
estamos siempre en constante, no huida, porque a veces es huida, pero a veces también es bloqueo. ¿Por qué? Pues porque en esta constante vorágine que estamos llevando, pues la verdad que nos está haciendo, como os digo, pues transformar de alguna manera nuestro tipo de vida a algo que no nos está llevando a un beneficio. Entonces necesitamos cambiar esta vorágine occidental que llevamos pues por ejemplo, a una corriente más oriental, ¿no? Que es, por ejemplo, de donde viene pues, mindfulness. Por querer hablaros un poquito de quién crea esta herramienta, es Jon Kabat-Zinn, yo lo pongo aquí. Mirad, Jon Kabat-Zinn se hizo la misma pregunta que os estoy yo planteando ahora mismo, ¿no? Él dijo, bueno, ¿qué está ocurriendo en Occidente? Que estamos teniendo muchos problemas a nivel de ansiedad, a nivel de enfermedades mentales, y entonces descubrió que en las corrientes orientales, pues que tenían más calidad de vida, eran más longevos, y entonces se fue a investigar por qué ocurría esto. Él estuvo mamando, ¿no? Y estudiando pues, todo lo que eran las corrientes orientales como el yoga, el tai chi, el budismo y todo lo que es la filosofía zen, y entonces descubrió que la práctica de la meditación pues, traía unos beneficios buenísimos, ¿no? Pues, para el organismo y para el cerebro. Entonces lo que hizo fue occidentalizar toda esta corriente pues para hacer una herramienta que pudiera ayudarnos en Occidente pues, a tener esa calidad de vida que tenía en Oriente, en Occidente, pues, más en la parte oriental. Entonces, ¿qué hace? Cambia o sea, en vez de hacer una práctica meditativa como se hace de una manera más pragmática en Oriente, pues lo que hace es transformarla para llevarla a lo que es Occidente. Y entonces consisten en unas prácticas meditativas de 10, 15, 20 minutos, conforme vamos introduciéndonos un poquito en esta herramienta, pues cada vez vamos ampliando mucho más. Os quería contar también un poquito cómo descubro yo también pues esta corriente, ¿no? Esta corriente la descubro yo porque, fijaros, yo trabajaba en una empresa, de la cual no voy a decir el nombre, donde yo no estaba muy satisfecho. Mi trabajo era más destruir que construir, y yo pues había estudiado psicología, ¿no? Pues para ayudar a la gente. En ese sentido no estaba contento, no estaba a gusto, y empecé a tener como problemas estomacales, úlceras, me sentaban mal las comidas, empezó a caérseme el pelo, y todo era producido por el estrés. Claro, obviamente tuve que pensar en hacer algo, ¿no? Y me apunté a un curso de mindfulness, de reducción y estrés y ansiedad. La verdad que en 2 meses bajé un montón mi estrés, mis problemas estomacales se fueron, e incluso no es que me haya salido mucho pelo, pero también mejoró, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendí a partir de la herramienta de mindfulness pues, no solamente a relajarme, sino a disfrutar del momento presente. Os quería hacer una pequeña pregunta y una pequeña reflexión, y si queréis podemos activar lo que son los micrófonos y me contestáis. Vamos a reflexionar juntos. ¿Qué hacemos realmente nosotros? En comparación con la cebra o en comparación con los ejemplos que os he puesto, ¿qué hacemos realmente nosotros? ¿Qué hacéis? ¿Quiere alguien contestar? Miguel ya sabemos que no tiene micrófono. Juan, ¿quieres contestar tú? Salomé. Reme. ¿Qué tal, Reme? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Muy bien. Pues nada, pues hacemos por lo que tú has dicho, que no nos quitamos de la cabeza nunca los problemas. Entonces nos pasa no hacemos como la cebra, que nos quedamos con el problema y seguimos dándole vueltas. Totalmente. Estamos constantemente viviendo en nuestros problemas, constantemente viviendo en nuestro pensamiento, y hacemos de ello como algo como si fuera totalmente real. Fijaros, os voy a decir un dato
en el cual solamente el 4% de lo que pensáis tiene la probabilidad de que ocurra. Y eso quiere decir que puede ocurrir en un 0, en un 2, en un 3 o en un 4. Pero normalmente vivimos en nuestro pensamiento. Claro, al final, ¿qué hacemos? Al vivir en nuestro pensamiento, pues incluso le damos como más crédito. Y si ponemos el foco en él, posiblemente pues tengamos más probabilidad de que ocurra. Pero no quiere decir que el pensamiento sea real, sino lo que intenta, como os he dicho al principio, es defendernos. Entonces, ¿qué hace? Se pone en el malo de los casos para, por si acaso ocurriera, que nos preparemos física y psicológicamente por si acaso viniera ese mal. Pero no quiere decir que ocurra. Pero nosotros, ¿dónde vivimos? En ese mal. ¿Es así o no, René? Así es. Y así acertamos. Dime. Y luego así acertamos. Así acertamos, ¿no? Así Claro. estamos constantemente pues pensando. Obviamente, igual que el ejemplo que yo os he puesto, pues todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ciertas crisis, hemos pasado por ciertos momentos donde la verdad que nos ha costado gestionar todo esto. Fijaros lo que os digo, para mí Mindfulness ha sido una herramienta potentísima. De hecho, ha cambiado, ¿no? Por completo mi vida. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que puedo tener otra interpretación y puedo gestionar mi vida de otra manera. Así que os invito a que la practiquéis y que, bueno, pues con este taller, incluso si queréis profundizar algo más, pues también podéis escribirme por correo y yo os mando más material, o incluso algún día podemos tomar un café y os comento para ver pues las riquezas que tiene pues esta herramienta, ¿no? Por así decirlo. Muchas gracias, Reme, por tu aportación. Muy bien. Vale, como os he dicho, la práctica de Mindfulness lo que hace es estar en el momento presente sin juzgar. Fijaros, os quería comentar también esta diapositiva. Esta diapositiva nos viene a decir la ley de Jerker-Dodson en que la ansiedad y el estrés es necesario para nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin ansiedad y sin estrés. ¿Por qué? Porque necesitamos ciertos picos de estrés. ¿Para qué? Pues para estar preparados, para que nuestra dopamina suba, para que nuestra adrenalina suba. Y entonces, en ciertos momentos donde necesitamos tener esa atención, esa intensidad, esa energía, pues se produce. Pero si os fijáis en la gráfica, esta gráfica nos mide el nivel de estrés y el nivel de rendimiento. Hasta que nuestro nivel de rendimiento, perdón, o hasta nuestro nivel de estrés está en un punto medio, nosotros tenemos un rendimiento óptimo. Pero en el momento que nuestro estrés aumenta, nuestro rendimiento baja. Fijaros en la parte roja, donde pone ansiedad y pánico. Nuestro nivel de estrés ha aumentado tanto que nuestro rendimiento no es bueno. Entonces nosotros tenemos que aprender a reducir nuestro estrés. ¿Para qué? Para que nuestro rendimiento sea bueno y que también podamos saborear las mieles de una vida más plena. Constantemente, como vivimos en esta vorágine, nos vamos más para la parte roja que para la parte más amarilla o más verde. Entonces, ciertos picos de estrés son normales, ciertos picos de ansiedad son normales, porque la ansiedad sube y baja. El deterioro se produce cuando el estrés aumenta y se mantiene en el tiempo prolongadamente. Ahí es cuando nuestro sistema digestivo deja de funcionar bien, cuando nuestro sistema reproductor también deja de funcionar bien y nuestro sistema inmunológico pues también tiene sus fallos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, pues ahí es donde nosotros de verdad tenemos todo el deterioro a nivel de estrés. Fijaros lo que hace nuestra mente. Nuestra mente, y esta diapositiva me gusta mucho, fijaros lo que es la pregunta que pone. Tu cuerpo está en el presente. ¿Y tu mente? Como os he dicho, nuestra mente no para de divagar constantemente. Nuestra mente se va hacia el pasado, donde nos produce estados de ánimo bajo, tristeza, nostalgia. ¿Por qué? Porque los pensamientos cuando nos vamos al pasado son de si no hubiera ocurrido esto, si no hubiera dejado este trabajo, si hubiera aprobado una oposición. Constantemente estamos viviendo en el pasado y eso nos va a producir un estado de ánimo bajo. Hay gente que vive anclada en el pasado que tiene depresión o tiene un estado, como os digo, de tristeza profundo. ¿Por qué? Porque vive ahí.
También tenemos momentos de recordar del pasado cosas alegres, pero en su gran mayoría nos vamos a cosas que nos reprochamos. Y luego también nuestra mente está en el futuro. ¿Qué ocurrirá? ¿Tendré trabajo? ¿Mis hijos tendrán una vida buena? Cuando nosotros nos vamos al futuro, tenemos unos estados de ánimo ansiosos. Entonces, fijaros, cuando nuestra mente divaga entre el pasado y el futuro, ¿qué pasa? Que sufrimos constantemente. Mientras que estamos en el pasado tenemos estados de ánimo bajos y mientras que estamos en el futuro pues tenemos estados de ansiedad. Por eso Mindfulness nos invita a estar en el momento presente, disfrutar del aquí y el ahora. Como os he dicho, Mindfulness es prestar atención intencional al momento presente sin juzgar. ¿Por qué intencional? Porque Mindfulness no es relajarse. No es una práctica donde, venga, vamos a relajar el cuerpo. No, 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 no. Tenemos que estar con toda nuestra atención plena en lo que elijamos. Es decir, cuando hacemos la práctica formal, que es la meditación, pues en Mindfulness lo que hacemos es usar la respiración como ancla al momento presente. Pero cuando lo hacemos de manera informal, yo os voy a invitar a que cuando, por ejemplo, estéis desayunando, desayunéis. Cuando estéis haciendo deporte, estad haciendo deporte. Cuando estéis con la familia, estad con la familia. Estar en el sitio. ¿Por qué? Porque si no nos estamos perdiendo todo. Estamos en cuerpo presente, pero no estamos siendo. ¿Vale? Hacemos por estar, pero no somos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos plenamente en ese momento, ¿no? Y eso, la verdad que ya no solamente a nivel de estrés, sino lo que es disfrutar del día a día, disfrutar de la vida. ¿Por qué digo también sin juzgar? Porque fijaros, ¿qué ocurre? Cuando la gente empieza a practicar mindfulness, en el momento que llevan 1 minuto, 2 minutos en la meditación, ¡bah! Esto no es para mí, esto es que es muy difícil, si es que yo no puedo. Lo que pretendemos en mindfulness es no juzgar. No juzgar ni lo que está pasando por nuestra mente, ni lo que ocurre. Y de hecho es uno de los fundamentos de mindfulness, el vivir en el no juicios. Nos pasamos el día constantemente haciendo juicios. Y si estamos meditando o estamos haciendo la práctica informal y empezamos a hacer juicios, vamos a desconectar también. Entonces, ahora cuando hagamos la práctica formal, que os voy a invitar a que hagamos una pequeña meditación de 6-8 minutos, pues os lo volveré a decir, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que no hagamos esos juicios de valor hacia la práctica. Simplemente es cuestión de practicar. Si tenéis alguna duda o cualquier cosita, me podéis cortar. Activáis el micrófono y me comentáis. ¿Más o menos va quedando todo más o menos claro? ¿Bien? Miguel, hazme así con el dedo aunque sea. Muy bien. Vale, mirad. Quería poneros un vídeo que para mí refleja un ejemplo muy bueno de lo que es mindfulness. Esto es un anuncio de BMW, fíjate que son muy pillos, y ya hace muchos años ya descubrieron un poquito lo que esta riqueza, ¿no? de esta práctica pues, nos traía. Así que os voy a poner el vídeo y espero que lo disfrutéis. Y esto es para mí lo que en esencia pues, es mindfulness. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bueno, como habéis visto, pues los de BMW ya eran muy pillos y lo saben hacerlo muy bien. Entonces, pues hicieron este anuncio, ¿no? Hace ya unos años. Y esto es lo que es la práctica de mindfulness. Perdón, que se ha activado otra vez. Ellos sabían perfectamente que la vida que estamos llevando pues no es la que podemos tener para tener una vida plena, ¿no?
Entonces, fijaros, este anuncio posiblemente tenga ya 6 o 7 años y nos dicen muy básicamente que cuando estemos trabajando, que trabajemos, que cuando estemos con los hijos o con nuestros hermanos o con nuestro marido o con nuestra mujer, que estemos y que seamos. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces lo que pretendemos es hacer y hacer y hacer y hacer y nos olvidamos del ser. Y estamos constantemente haciendo. Y nos olvidamos, como os digo, de ser y permanecer y disfrutar de esas cosas. Fijaros, por resumiros un poquito, os voy a decir pues, qué es mindfulness, ¿no? Mindfulness es poner atención sin forzar ni enjuiciar al momento presente. No preocuparnos por si se distrae la mente, porque la mente se va a distraer. Es el trabajo de nuestro cerebro. El trabajo de nuestro cerebro es hacer pensamientos y los va a hacer constantemente. Como os he dicho, tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. ¿Cómo no, cuando estemos haciendo la práctica de mindfulness, va a entrar pensamientos intrusivos? Claro, y la mente se nos va a distraer. Pero muy amablemente, y retomo la palabra amablemente, retomamos la concentración al elemento focal que estaremos eligiendo para prestar atención atencional, con intención a ese momento, ¿no? ¿Por qué os digo amablemente? Por no hacer juicios. Porque si no nos tratamos amablemente, es decir, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no vale, esto no es para mí. Ahí no estoy haciéndolo amablemente. Cuando un pensamiento entra y nos interfiere en la práctica, de una manera amable, retomo la atención a la respiración o al elemento focal que haya elegido, sin hacer ningún tipo de juicio de valor. ¿Por qué? Porque si no ya nos estaríamos criticando. Y es normal que pase eso. Entonces lo tenemos que hacer de una manera suave, una manera liviana. ¿Para qué? Pues para que no generemos cierta tensión, ¿no? También os quería decir que no esperemos nada a cambio. Debemos de practicarlo sin obtener ningún beneficio o esperar un beneficio a corto plazo. Esto no es como una pastilla. Esto no es como me duele algo, me tomo un analgésico, un antiinflamatorio y hace su efecto. Esto es práctica y práctica y práctica, y al cabo de unas semanas, cuando llevo practicando, sí noto beneficio. Pero no lo tomemos como una medicación o como algo que va a ser inmediato, sino que necesitamos poquito a poco ir practicando para encontrar pues, toda esa potencialidad que tiene la herramienta. Así que no lo busquemos como una cura o como una sanación, sino como que algo que nos va a ayudar, pero a base de práctica. No esperemos. ¿Por qué os digo esto? Fijaros, voy yo también a empresas donde tienen mucho estrés y hay personas que me comentan: Jorge, vamos a meditar, que voy muy estresado. Y yo le digo, no, es que ahora mismo esto no es lo que tienes que hacer. Necesitas estar un poquito más bajo a nivel de agitación mental para poder hacer una práctica formal de una manera pues, más productiva, más beneficiosa. Entonces le digo que se tomen una manzanilla o que se tomen un té o que se den un paseo y en 10 minutillos pues sí que podemos hacer una práctica. Luego, acordaros de una cosita que esto sí que me gustaría que lo tuvierais muy presente. Todo aquello, como dice aquí, todo aquello que me resisto en el pensamiento, persiste. ¿Por qué os digo esto? Porque nos han enseñado a evitar las cosas. Entonces, para eventos externos funciona. Es decir, si yo no salgo a la calle, no me mojo. Pero el pensamiento y las emociones no funcionan igual. El pensamiento, a lo que me resisto, persiste. Si yo os dijera, no penséis en un elefante rosa. No penséis en un elefante rosa. Vuestra mente está en un elefante rosa. O sea que por mucho que nos resistimos a nivel de pensamiento, el pensamiento va a seguir estando. Nos han enseñado que evitando las cosas, pues no las sufrimos. Pero eso pasa, como os digo, con cosas externas. Es decir, con una tormenta, con algo que podemos no estar y no experimentarlo. Pero a nivel de pensamiento y emociones no es así. Así que cuanto más resistáis al pensamiento, cuanto más resistáis a la emoción, va a persistir. El tema es gestionarlo, aprender a gestionarlo. Y mindfulness nos enseña y nos ayuda a saber coger distancia, a poder observar nuestros pensamientos desde la distancia. Y cuando estoy en la distancia sí que puedo hacer algo.
Fijaros, yo siempre hago una metáfora en clase, que es como digo, yo le digo a la gente, si te pones la mano delante y os digo ¿qué veis? ¿Qué me decís? Nada. ¿Por qué? Porque está oscuro, no puedes ver nada. Pero sin embargo, si yo tomo distancia de mi mano, puedo observar sus líneas, su color, sus arruguillas. Esto es lo que hacemos con Mindfulness. Mindfulness nos permite, en vez de tener el problema dentro de nosotros, tener la emocionalidad dentro de nosotros, con la práctica de Mindfulness lo que conseguimos es sacarla fuera y poder observar. Y cuando puedo observar algo en la distancia, puedo incidir sobre ello, como yo quiera, por un lado, por otro, y poder ver si puedo solucionar esos problemas. Mindfulness nos ayuda a solventar problemas de manera más creativa, a solventar problemas de manera diferente, algo en lo que estábamos enganchados, y poquito a poco nos ayuda pues, a que de una manera, como os he dicho, más creativa, pues podamos solventar ese tipo de problemas. ¿Qué sí es Mindfulness? ¿Vale? Perdón, ¿qué no es Mindfulness? Mente en blanco. La mente en blanco es imposible dejarla. Hay gente que le pregunto que qué es Mindfulness y me dice que es no pensar en nada. ¿Eso es posible? ¿Es posible no pensar en nada? No. No sé si los tibetanos, ¿no? Los monjes budistas, ya que están en la 7ª reencarnación, no sé si esa gente conseguirá, después de tantos años de práctica meditativa, conseguir dejar la mente en blanco, ¿no? Pero, por ejemplo, para gente como nosotros de a pie, es muy difícil, ¿vale? Tampoco es evadirnos, no consiste en evadirnos, consiste en estar en el momento presente con toda la intención y poniendo toda nuestra atención en el elemento focal que hayamos elegido. ¿Vale? Cuando hablo de elemento focal, en Mindfulness usamos mucho la respiración, pero se puede escoger una canción, una música, se puede escoger el ruido del viento, se puede coger cualquier tipo de elemento focal que nos permita estar con la atención plena en lo que nosotros queremos, en ese elemento focal. Tampoco es relajarnos. ¿Por qué? Porque si nos relajamos mucho, también podemos llegar incluso a dormirnos. Entonces hay que estar en una atención sostenida. No es desconectar, porque al principio parece que sea algo para relajarnos o desconectar, pero no es en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es conectar con nosotros mismos, ¿vale? Y forzar nuestra mente a no divagar. Eso tampoco es. ¿Por qué? Pues porque lo que nuestra mente va a hacer es divagar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es detectarlo y cuando lo detectemos, volver amablemente a prestar atención a nuestra respiración. Y si 1000 veces nuestra mente se va a los pensamientos, volveremos 1000 veces a nuestro elemento focal para prestar atención, simple y llanamente. Parece fácil, pero luego nuestra mente divaga mucho. Entonces tenemos que tratarla con amabilidad. Fijaros, aquí os pongo beneficios demostrados científicamente de la práctica meditativa. Fijaros, mejora la salud física y mental, disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión, equilibra el sistema nervioso autónomo, mejora las habilidades sociales y la empatía, mejora la presión sanguínea, incrementa la densidad de la materia gris en el cerebro, mejora la atención y la memoria y la claridad mental, potencia nuestra creatividad, mejora la regulación emocional del sistema límbico y mejora nuestra recuperación física. Imagino que todos querremos tener algo así, ¿no? Imagino que todos querríamos tener pues, un beneficio en este sentido para poder pues, disfrutar un poquito más de las cosas y que tengamos pues, todas esas mejoras. Si os parece bien, ya que llevamos prácticamente pues, la mitad de lo que es el taller, os voy a invitar a que hagamos una pequeña meditación, que hagamos una práctica formal. La práctica formal va a consistir en 6-8 minutos, simplemente os vais a tener que dejar guiar por mí. Os voy a explicar un poquito también cómo es la postura de meditación. Aquí no hay que cruzarse de piernas, no hay que hacer ningún tipo de postura imposible, sino simplemente pues, en una silla. Nos sentaremos como ahora mismo os voy a poner en la diapositiva. Fijaros. Consiste en tener una postura que combine, pues, como bien dicen los maestros de Mindfulness, la dignidad de una montaña, ¿no? Una postura que combine el tono y el abandono. El tono, ¿por qué? Porque tenemos que estar en atención
Y el abandono porque no queremos tener tensión. Por ejemplo, fijaros en la fotografía que os pongo del chico, donde pues tiene la espalda recta, con un almohadón detrás, está cómodo, pero no está tenso. ¿Por qué? Porque si no, al final generaríamos una tensión en el cuerpo, incluso nos costaría más prestar atención al elemento que estemos cogiendo. Entonces lo que vamos a hacer es una práctica. Ahora os voy a poner música tibetana y simplemente lo que voy a hacer es guiaros. ¿De acuerdo? Mirad, como veis bien en la postura, las piernas tienen que estar en 90 grados, sin cruzarlas. Podemos poner las manos en nuestro regazo o incluso ponerlas un poquito cerquita de lo que son las rodillas. Intentamos tener la espalda más o menos recta, ¿vale? Sin que haya tensión y empezamos a relajarnos, ¿vale? Entonces, si os parece, pues nos ponemos todos en esa posición. Voy a compartir ahora lo que es la música tibetana y simplemente pues os dejáis guiar un poquito por mi voz. Lo que vamos a hacer es centrarnos en la respiración, como os he dicho, como ancla al momento presente, y simplemente tenéis que guiaros por lo que yo os diga, ¿vale? Venga. ¿Estamos preparados? Hacerme con el pulgar. Ok. Muy bien. Pues nada, si queréis acordaros de la postura, como os he dicho, de acuerdo, que no haya ningún tipo de tensión, que no haya ninguna articulación doblada, girada, y simplemente lo que vamos a hacer es sentarnos con las piernas a 90 grados, apoyamos bien la espalda, cerramos los ojos. ¿Se oye bien la música? Hacerme con el pulgar que sí. Ok. Vale. Pues nada, simplemente ahora cerramos los ojos. Tomamos 2 o 3 respiraciones algo más profundas, notando cómo entra el aire en la inhalación con una temperatura y en la exhalación sale con otra temperatura. Y cuando oigáis las campanas, poco a poco vais a estar más atentos, más presentes y más relajados. Más atentos, más presentes. Más relajados. Poco a poco vais notando cómo vuestra respiración se hace más lenta y más profunda, y eso os relaja. También notáis cómo los latidos del corazón se hacen más lentos, y eso
En cada inhalación, el pecho se hincha y en cada exhalación, el pecho se deshincha, los hombros bajan, el cuello se destensa y eso también os relaja. En la práctica de mindfulness usamos la respiración como ancla al momento presente. Si nos cuesta tener la atención en la respiración, puedo elegir un número como el 100 y contar hacia atrás en cada inhalación y en cada exhalación. 99, inhalación. 98, exhalación. 97, inhalación. 96, exhalación. Así sucesivamente. Y poco a poco iremos notando cómo el ruido mental o esa agitación va descendiendo. El contar los números hacia atrás nos puede ayudar a tener toda la atención en nuestro pensamiento, en nuestra respiración, y si algún pensamiento entra en nuestra mente, amablemente retomaremos la atención a nuestra respiración y a los números. Si perdemos la cuenta, no pasa absolutamente nada. Volveremos a empezar. Con la práctica de mindfulness conseguimos que nuestra agitación mental descienda, con beneficios importantísimos para nuestra capacidad de toma de decisiones, nuestro aprendizaje, nuestra memoria, resolución de problemas. A nuestra mente estar menos agitada,
volviendo todo ese ruido, toda esa agitación que llevamos a lo largo del día. Y cada vez que nos veamos en esos momentos donde la vorágine del día nos lleva, podremos hacer un parón centrándonos en nuestra respiración y aquietar de esa manera la mente. Al haber centrado mi mente en la respiración y en los números, esa agitación mental ha descendido y tengo sensaciones de paz, de calma y tranquilidad. Esas sensaciones de paz, de calma y de tranquilidad me van a acompañar durante todo el día. Y si en algún momento vuelvo a tener agitación mental, me apartaré unos instantes, cerraré los ojos y me centraré en la respiración, volviendo a mí esas sensaciones de paz, de calma y tranquilidad. Poco a poco podéis ir tomando 2 o 3 respiraciones más profundas. Y cuando suenen las campanas, podréis volver al cuerpo presente con esas sensaciones de paz, de calma y de tranquilidad. En la medida que vosotros queráis y oigáis las campanas, podéis ir abriendo los ojos y volviendo aquí y ahora. Paz. Calma. Y tranquilidad. Vale. Podéis estiraros, podéis desperezaros. Aquí en la práctica de mindfulness no está visto en mala educación que os desperecéis, que os estiréis, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que haya un poco de entumecimiento, ¿no? De demasiada relajación, ¿no? Un segundín que voy a cortar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones habéis tenido? Contadme un poquito.
el que quiera hablar, Miguel, ya sabemos que tú no puedes hablar. Pero el resto, Reme, ¿quieres compartir algo? ¿Qué sensaciones? Yo que no te oía casi, ¿No me mi oías? problema. Entre la Pero música bueno, más o y... menos las sensaciones bien. Un poco siguiendo como otras veces, muy bien, de calma. Muy bien. Reme viene conmigo a clase, o sea que me tiene muy, muy oído, o sea que sabe muy bien cómo hago las meditaciones. Y bueno, pues discúlpame, Reme, que entre el sonido del vídeo y mi voz, pues había ahí un poquito Y de... mi ordenador tampoco se oye muy fuerte, no sé, lo tengo que mirar a ver si es que no lo tengo, pero se oye también más bien flojo. Ujú, Entonces te oía todavía menos, no me vean menos. pero bien. Bueno, lo importante es que os hayáis centrado en la respiración, ¿no? Oía Y la música. claro, pensar que ha sido una práctica de 8 minutos, no ha dado tiempo mucho más. Entonces, ¿para qué? Pues para que probéis un poquito de manera formal pues lo que es la práctica. Yo ya os Vale. digo que, como os he dicho, yo pasé un periodo malo, ¿no? de mucha ansiedad y mucho estrés, y a mí esta herramienta pues, fue muy potente para ayudarme a gestionar, ¿no? Toda mi ansiedad y todo mi estrés que vivía en aquel momento. Entonces invito a todo el mundo a que lo practique. Yo todo lo que imparto y todo lo que enseño previamente ha pasado por mí, y entonces como veo las mieles, ¿no? Y veo el beneficio de la herramienta, pues me gusta pues que la gente que también pueda disfrutarla, ¿no? Por así decirlo. Si queréis, pues seguimos un poquito con la presentación. No pregunto a más gente porque, bueno, pues se nos puede ir un poquito el tiempo. Entonces, pues bueno, interpreto que más o menos todos hemos tenido unas sensaciones parecidas. Entonces, me alegro mucho. Remedios, muchas gracias por tu aportación. Seguimos con la presentación. Vale, hemos hablado de la postura. Fijaros, os quería ahora enseñar un poquito lo que pasa con nuestro cerebro, ¿no? El primer cerebro de mano izquierda, donde pone Mind Wandering, ahí nuestro cerebro está agitado. Esto es como normalmente lo tenemos cuando estamos en estrés y ansiedad. Fijaros, conforme vamos haciendo la práctica meditativa, vamos pasando por menos actividad en el cerebro de una manera de agitación. Fijaros, el primer cerebro está agitado, pues el lóbulo prefrontal, el parietal, bueno, activado el sistema límbico, y conforme vamos haciendo la práctica meditativa o incluso la práctica no formal de mindfulness, que es estar en atención plena, se centra, es el cerebro que está más abajo. Os pongo un ejemplo. Cuando vosotros estáis haciendo una actividad que os gusta mucho, ya sea un deporte, ya sea manualidades, ya sea tocar un instrumento, estamos en el momento presente, no existe otra cosa. Entonces ahí es donde encontramos de verdad la calidad, ¿no? de hacer las cosas y de disfrutarlas. A esto es lo que nos invita Mindfulness, a que podamos ir haciéndolo de esa manera. Y os quería proponer para esta semana que hicierais un tipo de práctica informal. Es decir, elegid una actividad rutinaria que hagáis. Yo aquí os propongo, por ejemplo, la ducha, como os he dicho al principio, con cuánta gente os habéis duchado. Intentar ducharos con menos gente, ¿de acuerdo? Estar disfrutando de la temperatura del agua, del olor del jabón, de cómo me cae el agua por todo mi cuerpo, o incluso un desayuno. Cuando yo hago un desayuno en atención plena, pues intento, por ejemplo, pues no hablar, estar pendiente de lo que son los sabores. Por ejemplo, si me tomo una tostada, pues los sabores del aceite, de la sal, de cómo cruje el pan, ¿no? Y si hacéis esta práctica de manera informal, podréis disfrutar de un desayuno mucho más enriquecedor. Incluso hasta los sabores se ven aumentados. ¿Por qué? Porque estoy con toda mi atención. Lo que nos ocurre es que cuando estamos desayunando ya estamos pensando en qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, qué problemas tengo que solventar. Cuando estoy en la ducha hacemos lo mismo.
Entonces os invito a que esta semana, solamente esta semana, hagáis una práctica así. Elegid una actividad que hagáis normalmente, una actividad rutinaria, y la hagáis en atención plena, como si lo hicierais por primera vez. Como si fuera la primera vez que lo hicierais, incluso pues tuvierais esa curiosidad de experimentar pues esos sabores, ¿no? Estaría bien. La verdad que la práctica es muy bonita y descubriréis cómo pueden cambiar trascendentalmente ciertas actividades que hacemos rutinarias de una manera que la disfrutemos muchísimo más. Vale, os quería hablar de una manera un poquito ágil, ¿no?, de lo que son los fundamentos de mindfulness. Para mí esto es una filosofía de vida. Como os digo y como os he dicho antes, yo pasé un periodo malo, entonces esta filosofía de vida a mí me ha aportado mucho, me ha traído mucha calidad de vida. Entonces os invito a que también la compartáis en vuestra vida y os va a traer muchísimos beneficios igual que me ha traído a mí, ¿no? Fijaros. Uno de ellos, los fundamentos, es el no juicios. Vivimos constantemente haciendo juicios de valor, de todo. O sea, ¿cuántos juicios no podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Simplemente con el café que te tomas, si está frío, si está caliente, si la vecina se ha puesto un tenderete, yo por qué no me lo voy a poner. Le decimos a nuestro marido, a nuestra mujer, fíjate, si se ha puesto Lola una sombra, ¿por qué no la podemos poner nosotros? Estamos haciendo juicios de valor constantemente. No sé si os habéis dado cuenta de esto, pero vivimos en esa crítica constante. Una de las filosofías de vida de mindfulness es el no juicios. Incluso cuando hacemos la práctica formal en la que no hacemos juicios de valor sobre los pensamientos, sino simplemente los observamos. Fijaros cómo os voy a contar un ejemplo que me ocurrió a mí y lo cuento muchas veces en clase porque para mí fue muy, muy esclarecedor. Yo estaba en La Fe, en Valencia, cogí el metro y justo en el metro, dentro del vagón, había una familia con un padre con 3 niños que pues estaban muy alborotados, ¿no? Los niños iban para arriba, para abajo, nos pisaban por los asientos, la cartera. Fíjate, yo me levanté y me acerqué al padre a decirle que, de manera un poco enfadada, que si veía normal, ¿no?, que sus hijos estuvieran así. Fijaros, el hombre como que despertó de un sueño y me dijo, discúlpame. Mis hijos, tengo que decirles que su madre ha muerto y no sé cómo decírselo. Fijaros lo que hicimos todo el vagón. Todo el vagón estábamos criticando al padre. No lo hablábamos entre nosotros, pero sí que mal padre. ¿Tú que te crees que esto es una manera de tener a sus hijos? Madre mía, cómo los está educando. Muy mal, ¿no? Entonces todos hicimos un juicio de valor hacia la persona y cuando yo me acerqué a hablar con él y me dijo eso, me derrumbé un poquillo, en el sentido de que cómo estaba pudiendo hacer un juicio de valor sobre la persona y no sabía lo que era su vida, no sabía lo que le estaba ocurriendo. Entonces os invito a que vivamos un poco fuera de lo que son los juicios. De los juicios hacia mi persona, muy importante, y hacia los demás. Esto trae una calidad de vida increíble. ¿Por qué? Porque al final de lo que nos ocupamos es de llevar nuestra vida. No nos fijamos tanto en la vida de los demás. No nos fijamos tanto en esas envidias, en esos rencores. Entonces os invito, como os digo, a que vivamos en una vida de no juicios. Pero ni a mi persona tampoco. Cuando las cosas salen mal, salen mal. Lo que hago es, salen las cosas mal, reencuadro la situación, aprendo y continúo, ¿no? Eso sería lo más oportuno. Entonces una de las filosofías es vivir en el no juicio. Probar a esta semana, simplemente, no hacer juicios de las personas. Cuando os observéis haciendo juicios, pararlo, ¿vale? Os invito a eso. Luego otro de los fundamentos es tener paciencia. No tenemos paciencia para nada, queremos las cosas para ayer. Claro, cuando queremos las cosas para ayer, ¿qué pasa? Que vamos siempre como pollo sin cabeza. Entonces tenemos que tener paciencia pues, para conseguir nuestros objetivos y para conseguir nuestras cosas. Si no tenemos esa paciencia, la paciencia es una forma de sabiduría. Es saber esperar para obtener nuestros resultados y lo que queremos conseguir. Fijaros, hay un experimento en el cual, pues seguramente lo hayáis visto por la tele, se meten a unos niños individualmente en una habitación con un psicólogo y el psicólogo les dice que les ponen en un plato una gominola y les dicen que si son capaces de esperar 5 minutos, cuando entre otra vez el psicólogo le darán
otra gominola. Es decir, si sabe esperarse a tener 5 minutos la gominola sin comérsela, le darán 2. La mayoría de los niños no se esperan y se la comen, ¿no? Son más impulsivos y se la comen. Fijaros, pero aquellos que sí que esperaron, después de 12, 14 años, se volvió a entrevistar a esos chavales que hicieron el experimento. Y se demostró que aquellos chicos que supieron procrastinar, es decir, retrasar la recompensa para tener 2 gominolas, luego fueron personas de más éxito. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decirnos? Que aquella persona que sabe esperar para obtener su recompensa, pues suelen ser personas con más éxito. ¿Por qué? Porque imaginaros una persona que tiene que estudiar una carrera o que tiene que estar estudiando muchísimos años para llegar a un objetivo. Si tiene la paciencia de aguantar, de estar en eso, al final tiene esa recompensa. Pero la gente somos impacientes, lo queremos ya. Queremos tener un sueldo, queremos tener nuestra casa ya y no sabemos tener esa paciencia que, como bien os digo, es una forma de sabiduría. Otro de los principios básicos de mindfulness es mirada de aprendiz. Fijaros, nosotros vemos un problema y es como nos ponemos así y no vemos otra cosa. Yo os invito a que tengamos una mentalidad abierta. Mindfulness nos ayuda pues, a solventar problemas de manera diferente. Entonces, es un fundamento que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Tenemos que tener una amplitud para intentar pues, resolver los problemas de una manera y no focalizarnos en algo que muchas veces el problema no lo podemos solventar porque estamos viendo lo mismo. De hecho, Einstein decía que no podíamos solucionar problemas intentando solucionarlo en el mismo nivel que se creó. Entonces tenemos que salirnos de ese nivel para poder solucionar problemas. Tener una mirada de aprendiz nos hace ver las cosas de diferente manera para poder solventarlas, ¿no? Fijaros si es la mirada de aprendiz. Os voy a decir que hagamos una práctica. Tocaros con la cara con las manos así. Es una tocada. Cuando nos tocamos así es normal, ¿no? Estamos acostumbrados. Ahora simplemente os digo que crucéis los dedos. Y al cruzar los dedos, tocaros, a ver, que me cruce estos dedos también, que esto me cuesta más. Si nos tocamos así, tenemos sensaciones raras. Y son las mismas manos, son la misma cara. ¿Por qué tenemos sensaciones raras? Porque nuestra ruta neuronal no está hecha para tocarnos de esta manera. Entonces tenemos sensaciones diferentes, totalmente diferentes. Como esta ruta neuronal no es la que está acostumbrada a ser, tenemos esas sensaciones como si fueran otras manos o incluso otros dedos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esto. Esto sería la mirada de aprendiz, ver que hay diferentes maneras de solventar problemas. Pero claro, para eso tenemos que tener una mentalidad abierta y ser más transigentes con muchísimas cosas. Otra de la filosofía de mindfulness es tener confianza en uno mismo. Necesitamos tener confianza. Es un elemento nuclear, ¿no? Para sacar esa motivación, esa fuerza, esa voluntad. Si no la tenemos, nos va a costar mucho a veces solventar esos problemas y nos va a ayudar muchísimo. Otra cosa en la práctica de mindfulness es el no esfuerzo. Es lo que os digo, fijaros, cuando nosotros queremos irnos a dormir, nosotros en la cama no nos estamos diciendo quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir. Es como la meditación, quiero meditar, quiero meditar, quiero meditar, quiero dejar la mente quieta, la mente quieta. No podemos forzarla. Igual que cuando nos vamos a la cama, no podemos forzar el sueño. Nosotros lo que generamos es un ambiente donde arreglamos la cama, donde tenemos unas buenas sábanas, una buena almohada, y entonces el ambiente es propicio para dormir. Mindfulness es parecido. Nosotros no podemos forzarnos en la meditación. Lo que tenemos que hacer es practicarlo y poquito a poco pues vamos entrando mucho mejor. Pero que no hay un esfuerzo. En el momento que yo diga quiero meditar, quiero meditar, quiero meditar, quiero meditar, quiero meditar, quiero meditar, no llegamos. ¿Vale? Entonces vamos a generar un ambiente, como yo he hecho, pues poneros música, las campanas, y eso nos va a ayudar a pues que podamos hacer una práctica mucho mejor. Luego la aceptación. La aceptación es un elemento nuclear dentro de mindfulness. Si todo aquello que no aceptamos es lo que nos genera sufrimiento, todo aquello que no aceptamos genera malestar. Cuando una persona pues, tiene un problema, que ha perdido un ser querido o tiene algún otro tipo de problema, hasta que no pasa el tiempo y acepta
que esa persona no va a estar, pues le cuesta solventar el problema. Por eso la aceptación es súper importante. ¿Para qué? Pues para solventar también problemas. Si acepto el problema, podré enfrentarme a ello. Pero muchas veces el problema que tenemos es que no aceptamos. Entonces también os invito a que la aceptación es algo fundamental y es un elemento importantísimo dentro de la práctica meditativa y dentro de mindfulness. Y luego dejar ir las cosas. Nos enganchamos en los pensamientos, nos enganchamos constantemente. Siempre estamos ahí enganchados, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Hay cosas que no tienen solución, hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen de otras personas o dependen de otras circunstancias. Debemos de desengancharnos de esos pensamientos o de aquello que nos tiene atrapado, ¿no? El pensamiento muchas veces lo que hace es atraparnos. Y entonces tenemos que dejar ir las cosas, soltar. ¿Vale? Eso sería otro de los elementos fundamentales de mindfulness. ¿Tenéis alguna duda con los elementos del mindfulness? ¿Más o menos ha quedado todo claro? Muy bien. Pues nada, sigamos. ¿Qué nos está limitando para hacer todo esto que os digo? Porque parece que lo cuento y parece que es muy sencillo, ¿no? ¿Qué puede ser que nos esté limitando? Pues fijaros, nos está limitando que vivimos en un mundo difícil o tenemos la sensación de vivir en un mundo difícil, en un mundo caótico, en un mundo que nos cuesta, ¿no? Llevar el día a día. Eso es una de las cosas y de la mentalidad que nos está costando o nos está haciendo que no podamos tener esa vida plena, ¿no? Vivo en un mundo hostil. Luego también vivir en nuestro mundo mental. Eso también nos hace limitarnos para tener una vida plena. Porque vuestra vida mental es mucho más, o vuestra vida real es más benévola que vuestra vida mental. Por eso os invito, y Mindfulness también nos invita, a que nos salgamos de ese mundo, de esa rumiación, de ese sufrimiento en el pensamiento. Entonces, intentar salirnos de ese mundo mental para vivir en nuestro mundo real, que es mucho mejor que nuestro mundo mental, y lo podéis haber comprobado, ¿no? Y luego otra cosa de los que nos está limitando es nuestro diálogo interno, nuestro ego. Nuestro diálogo interno es aquel pensamiento, ¿no? Cómo nosotros interactuamos con nosotros mismos y generamos a partir de ahí pues cierta comunicación. Y nuestro ego, casi todo el mundo ya hemos oído hablar de lo que es el ego, ¿no? Pero es aquel pequeño, en este caso Jorge, ¿no? Que nos sale así por aquí detrás y nos empieza a decir: Jorge, que se están riendo de ti. Oye, tus hijos te están sacando el dinero. No lo dejes que se aprovechen. O mira, esa persona, ¿por qué se ríe? Se estará riendo de ti. Tienes que decirle algo. ¿Vale? Entonces, yo os invito a que aquietemos eso. Yo al ego lo llamo el enemigo público número 1, porque hace mucho daño. Está claro que cuando somos jóvenes necesitamos tener un ego, ¿no? Por ejemplo, imaginaros con el bullying en los institutos, pues esos chicos necesitan tener ego, ¿para qué? Pues para defenderse. Porque si se están riendo de ellos o se están aprovechando de ellos, en algún momento tienen que imponerse por encima de todo eso. Entonces, el ego está bien ahí, está muy bien. ¿Por qué? Porque te defiendes, ¿no? Y defiendes tu integridad como persona. Pero muchas veces, cuando nos hacemos adultos, ese ego es contraproducente. Entonces, muchas veces habría que coger ese ego y tirarlo por la ventana, ¿vale? Porque no nos está ayudando en nada. Y cuidar nuestro diálogo interno. Observar nuestro diálogo interno. Ver cómo nos hablamos, ver cómo nos decimos, ver cómo nos motivamos. Muchas veces ese diálogo interno es catastrófico. Entonces, esto es lo que nos limita a tener una vida plena. Por un lado, me hablo mal. Por un lado, tengo una voz que también es una crítica, como el ego, que vivo en mi mundo mental en vez de vivir en mi mundo real, y eso también nos complica mucho. Y luego también tener la sensación de que vivo en un mundo difícil, en un mundo hostil. No tenemos que tener esa sensación. Nos ha tocado vivir el mundo que vivimos y en todas las épocas hay problemas. No porque sea esta o ahora mismo con esta nueva normalidad, pues es como que es lo peor, ¿no? Pues hay gente que ha vivido guerras civiles, hay gente que ha vivido guerras mundiales, hay gente que ha vivido otras pandemias y nos ha tocado esto ahora. Entonces, también tenemos que aceptar que esto es lo que nos está ocurriendo e intentar gestionarlo pues, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, esto es lo que nos limita a tener esa vida plena que tanto os estoy diciendo que tengamos, ¿no? Fijaros,
Llevar una vida amargada puede hacerlo cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. ¿Por qué os digo esto? Porque aprendemos a amargarnos la vida. Aprendemos a ver que nuestro, como os he dicho, que nuestro mundo es hostil, que nuestro mundo es difícil. Aprendemos a estar en la queja constante, en el juicio constante, en el no aceptar las cosas, en el rencor, el odio, ¿vale? Y el rencor es un veneno que nos bebemos nosotros mismos sin hacerle daño al que le dirigimos el rencor. Entonces aprendemos a amargarnos la vida. ¿Por qué? Porque la vida de por sí trae cosas y no se entiende una vida sin sufrimiento. Yo cuando estoy en terapia le hago entender a la gente que el sufrimiento es algo normal de la vida y que es imposible vivir en una vida feliz, constante, porque eso es utópico. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida y no se entendería sin él la vida. Entonces, ¿por qué aprendemos a amargarnos de esa manera? ¿No? Pues fijaros, porque hemos aprendido a partir de como os he dicho, del pensamiento, a ponernos muchas veces en el mal de los casos. Hemos aprendido a que le hacemos demasiado caso a nuestro ego, le hacemos demasiado caso a nuestro diálogo interno. Y yo os voy a invitar a que nos salgamos de ahí. Vivís en vuestros pensamientos porque es muy difícil salirnos de ellos. Hay una metáfora que me gusta mucho, que dice que el pez no sabe que está en el agua hasta que lo sacan. ¿Por qué? Pues porque vive en el agua, igual que vosotros vivís en vuestros pensamientos. Y no sabéis que vivís en vuestros pensamientos hasta que os salís de ellos, hasta que los podéis observar en la distancia, ¿no? Y eso es muy importante. Y creo que es un eje fundamental para poder tener una vida plena. Me gusta hablar de plenitud más que de felicidad, porque la plenitud nos permite, pues con todas las adversidades de la vida, pues intentar tener la mejor vida posible, aceptando todo aquello que nos viene, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? ¿Por qué aprendemos a tener ese amargo, ¿no? Esa vida amarga, ¿no? Porque vivimos en el mundo de la torribilitis. Este concepto lo sacó Rafael Santandreu, es un psicólogo cognitivo-conductual que para mí es un referente y una persona admirada, y saca el concepto de terribilitis. Todo es terrible. Es decir, nos graduamos en función de si las cosas nos salen bien, soy buenísimo, soy perfecto. Ahora, si las cosas nos salen mal, soy horrible, catastrófico. Esto no debería haber ocurrido. Y si aprendemos a graduar, si en vez de en esta línea que nos vamos a los extremos, al centro. Es decir, cuando las cosas salen bien, no soy el mejor, soy bueno. Y cuando las cosas no salen tan bien, no soy catastrófico, no soy horrible, pero soy, bueno, lo he hecho regular, lo he hecho mal, voy a aprender de la situación y a continuar. Vivimos en el mundo catastrófico, vivimos en un mundo que todo es terrible, que todo es mal, que muchas cosas estamos inconformes, nunca es suficiente. Cuando queremos, pretendemos que nuestra vida sea feliz porque me caso, porque luego tengo la casa, porque luego tengo el chalet, porque luego tengo el Mercedes, porque luego me compro un apartamento en la playa y vamos posponiendo nuestra felicidad a algo que nunca llega. La felicidad está aquí y ahora, en el momento presente. Es cuestión de decisión. Pero vamos posponiendo nuestra felicidad porque pensamos que con cosas materiales vamos a ir llenando esa calidad de vida. Cuando es un matrix, como lo llamo yo, que nos han vendido que es totalmente irreal, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo os invito a que cuanto más ligeros de equipaje vayamos, pues muchísimo mejor, ¿no? Y que empecemos a salirnos de ese mundo de que todo es terrible, ¿no? De que todo es catastrófico, de que mi trabajo es muy agotador, mis hijos me quitan todo el tiempo. Constantemente estamos quejándonos y constantemente estamos haciendo juicios que nos llevan a mucho malestar, ¿no? Por así decirlo. Me gustaría, mirar, el mayor reto es intentar ser uno mismo cuando el resto del mundo intenta que seas otra persona. Esto pasa constantemente. Nos dejamos mucho influenciar por los demás. La opinión de los demás nos afecta un montón. De hecho, muchas veces nuestra valía va en función de lo que los demás puedan valorar de nosotros o de lo que los demás puedan interpretar u opinar de nosotros mismos.
eso es un arma de doble filo. Es decir, cuando tengan una muy buena opinión de nosotros, nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima subirá, pero cuando se tenga una mala opinión de nosotros, nuestra autoestima bajará. Entonces vamos a respetarnos, vamos a ser los protagonistas de nuestra vida, vamos a hacer lo que nosotros queremos y de verdad vamos a valorarnos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero no lo hacemos con intención en la mayoría de los casos. ¿O haríais algo malo para vuestros hijos? ¿O haríais algo malo para vuestros familiares? No, pero a veces las cosas pasan así. Y no siempre teniendo las mejores intenciones se tienen los mejores resultados. Así que vamos a ser conscientes de ello y cuando algo ocurra mal, como os he dicho, y no salga como nosotros nos gustaría, aprender de la situación. Es decir, si hago algo mal, reencuadro, aprendo y continúo. No me engancho, que eso es lo que hacemos, nos enganchamos, ¿vale? Yo os invito a que vivamos en el mundo de la bastantenidad, es decir, de que tenemos bastante las cosas, de que tenemos muchas cosas en nuestra mano, muchas cosas para poder disfrutar. En nuestra gran mayoría pues no nos falta un plato de comida, no nos falta un techo, no nos falta el cariño de nuestros seres queridos, que en verdad es lo más importante de lo más importante. Yo de momento, fijaros lo que os voy a decir, en España nadie se muere de hambre. ¿Por qué? Porque hay un montón de ayudas. Incluso si tu situación económica no es buena, pues incluso te dan una casa, te dan alimentos. Está claro que no vas a tener los mayores hobbies, que no vas a tener privilegios, pero aquí en España nadie se muere por no tener trabajo o por no tener dinero. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Entonces, vamos a intentar vivir en el mundo de la bastantenidad, en el que lo que tengo me ayuda a llevar mi día a día, me ayuda a ser feliz con lo que tenga. Hay una frase que pongo que digo que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Siempre vamos buscando más y más y más, y si os dais cuenta son cosas materiales, y más y más y más y más, simplemente para llenar un vacío que nunca se llena. Ese vacío lo tenemos que llenar con nosotros mismos, ¿vale? Fijaros, en el mundo de la bastantenidad necesitamos tener pues, estos principios fundamentales que os he dicho de mindfulness, ¿no? Vivir en el no juicios, tener paciencia, confianza, la aceptación, dejar ir. Y algo que no os he comentado antes, pero tener humildad. Y la humildad no quiere decir que no digamos lo bueno que podemos ser en algo, sino tratarlo como algo normal y no tener prepotencia, no ser ególatras en ese sentido. Entonces, tener la humildad. Si yo tengo que decir que soy bueno en algo, lo digo, pero desde un punto de vista humilde, sin subirme, sin tener ese ego, como os digo. Bueno, estamos terminando ya. La práctica de mindfulness, como os he dicho, tiene muchísimos beneficios y esto es uno de ellos, ¿no? Fijaros, cuando nosotros practicamos el mindfulness, hay una parte en el cerebro dentro del sistema límbico que se llama la amígdala. Esa se encarga de lo que es la gestión del estrés, ¿no? y de la ansiedad. La amígdala, cuando se agita, es cuando nosotros tenemos una sensación de que nos están atacando. Entonces, cuando nosotros practicamos mindfulness, lo que conseguimos con la amígdala, que son como dos garbancitos que tenemos dentro del sistema límbico, conseguimos que se engrose. Entonces, la amígdala deja de dar menos señales. ¿Por qué? Porque cuando es más pequeñita y estamos estresados, la señal es mucho más rápida. Pero cuando estamos practicando mindfulness, y si lo hacemos constantemente, lo que hacemos es que la amígdala se haga más grande, ¿no? Y entonces genere menos señales y eso produce unos beneficios. Fijaros, lo que mejora el aprendizaje, nuestra capacidad de memoria, nuestra regulación emocional, mejora nuestro estrés percibido, ¿vale? Disminuye la velocidad de decrecimiento del cerebro, entre otras muchas cosas. Lo que son resolución de problemas, lo que es la creatividad para resolver problemas de manera diferente. Y esto está avalado por la ciencia. Es decir, fijaros en la Universidad de Harvard. John Kabat-Zinn abre un instituto en Massachusetts de reducción de estrés y ansiedad. Y él hace un programa de 2 meses que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que es el que se encarga de hacer en 2 meses que reduzcamos el estrés y la ansiedad. Entonces, hay evidencias científicas de que esto funciona y es una herramienta súper potente. Hay muchos psicólogos que la usan para muchas cosas, pero la uso para determinados momentos en situaciones pues, que es
propicio usarlo, no lo uso para todo, pero hay psicólogos que lo usan para todo. Entonces, en todo tipo de terapia, pues lo meten como un proceso terapéutico. Pues para terminar, me gustaría un poquito que a partir de lo que hemos visto, que cambie un poquito nuestra mentalidad, ¿no? Y me gusta terminar pues, con este tipo de frases, ¿no? El mindset quiere decir mentalidad. Por ejemplo, pues para llevar una vida mejor, lo primero que tenemos que hacer es hacer, ¿no? Y necesitamos pues esa práctica, ¿no? El conocimiento es sabiduría, el conocimiento es saberlo, la sabiduría es aplicarlo. Yo os pido que, ya que tenéis algo de conocimiento de esto, pues empecéis a aplicarlo y seáis sabios en esta rama, ¿no? Que os cuidéis como si fuerais la persona más importante de vuestra vida y la que más queréis, ¿vale? Yo soy de las personas que piensa que no hay personas sin recursos, sino que hay estados emocionales sin recursos. También creo que debemos de romper, ¿no?, ese círculo de confort o esa zona de comodidad que tenemos y ampliarla. Los expertos llaman pues, el círculo de confort. Entonces, pues salirnos de ahí. También me gusta comentar que la satisfacción no está allí, sino está aquí, en el presente, en el aquí y el ahora. Que tenemos que entrenar nuestra mente para ver lo bueno de cada situación y que donde ponemos toda nuestra atención se va nuestra energía. Si nuestra atención está puesta en nuestros problemas, ahí es donde se va a ir nuestra energía. Tenemos que sacar un poquito la mente de esto, ¿no? Si haces lo de siempre, pues pasa lo de siempre. Tenemos que hacer cosas diferentes para conseguir cambiar las cosas, ¿no? Y hay que tomar responsabilidad en nuestras vidas. Tenemos que ser responsables y la responsabilidad, si descomponéis la palabra, es la habilidad para dar una respuesta coherente en ese momento. Entonces creo que estas frases pues, nos invitan un poquito pues, a tener una vida un poquito más plena y que nos ayude pues, a gestionarla muchísimo mejor. La vida es un regalo, así que vamos a disfrutarla. Espero que, bueno, pues que os haya gustado lo que es el taller que hemos hecho. Ya os digo que no da mucho tiempo a practicar mucho más. Me hubiera gustado pues que lo pudiéramos haber hecho un poquito más largo y bueno, pues haber profundizado más en otros temas, ¿no? Os invito a que paséis por la Casa de la Cultura, que os informéis de los cursos que salen para el año que viene de Mindfulness. Yo soy instructor de Mindfulness, de inteligencia emocional, memoria, comunicación no verbal. Son cursos que la verdad que pues, están teniendo mucho éxito y la gente los está disfrutando mucho. Así que cualquier cosita pues podéis contar conmigo para cualquier tipo de inquietud que tengáis sobre estos temas. Espero que en esta horita y pico que hemos echado pues lo hayáis disfrutado y nada, cualquier cosa pues contáis conmigo. No sé si Pilar quiere decir ahora algo antes de terminar. Jorge, darte las gracias por esta práctica y por las pautas que nos has dado para poner en nuestra vida, entrar en nuestra vida con el mindfulness, para empezar a practicar. Muchas gracias, bien. Jorge. Pues nada, gracias a vosotros, ha sido todo un placer y bueno, espero que os haya aportado mucho. Como os he dicho al principio, esta es mi pasión, mi propósito, el ayudar a la gente, el que crezcan, se desarrollen, solventen problemas. Eso es lo que me mueve en la vida, así que espero que en este ratito que hemos echado pues haber aportado esa semilla para que por lo menos germine algo y crezca algo que pueda ayudaros a encontrar esa plenitud. Así que todo un placer y bueno, espero que estéis todos bien y un abrazo para todos. Hasta la próxima.